Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a ver qué es lo que más le gusta de ti, a tu persona especial. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, gracias por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación y también te invito a que te unas a mi canal, a mi otro canal Tarot Divergente. Os dejo el enlace en la cajita de descripción debajo del título del vídeo por si os interesa. Suelo hacer vídeos pues de otra temática. Aquí normalmente me estoy enfocando en el amor, ¿vale? Gracias. Vamos con las opciones. La primera opción, bruja morada, con el tarot Fairy Tail Journey. Recordad que os dejo en la cajita de descripción también los tiempos de cada opción. Opción número 2, bruja verde, con el tarot Fairy Tail. Y opción número 3, bruja rosa, con el tarot Cosmic Cycles. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja morada. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Voy a ver antes de nada la energía con esta persona, cómo está ahora mismo. Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es la energía con esta persona? Entre tú y esta persona ahora mismo. Opción número 1, bruja morada. Bueno, fíjate, yo siento que aquí este cruzar iniciación me está hablando un poco de que a esta persona le pareces muy magnética, ¿no? Es como que te ve misteriosa. Vamos a ver, pues. Mira, renovación, Jardín de Venus, descanso y renovación. Yo siento que aquí hay algo bastante intenso, que a esta persona le gustas muchísimo y lo que más le gusta de ti, ahora te lo empezaré a decir cuando haga la tirada de cartas de tarot, que lo veamos con más profundidad, pero yo siento que es como que esta persona muchas veces incluso necesita desconectar de ti con este descanso y renovación, que le pareces a alguien como muy hipnótica, ¿no? O hipnótico, con mucho magnetismo, le fascinas. Yo siento que a esta persona le fascinas. Fíjate, alguien con mucha sabiduría interior, es como que das muy buenos consejos, como que transmites una sabiduría que también le impacta. Eh, y fíjate que yo siento que puede ser que esté ahí la cosa un poco estancada entre vosotras, ¿vale? Por este remolino de arena. Le remueves muchas emociones a esta persona, le descolocas muchísimo, ¿vale? También me dicen. Vamos a ver con el tarot y te digo qué más puedo ver. Opción número 1, bruja morada. ¿Qué es lo que más le gusta de ti a esta persona? Opción número 1, bruja morada. ¿Qué es lo que más le gusta de ti? Bueno, fíjate, ya me sale la estrella. Te ve como alguien muy magnético. Siento que hay aquí una conexión bastante importante energéticamente entre tú y él o ella. Siento que también hay algo como que le consume mentalmente a la hora de pensar tanto en ti, ¿no? Y yo siento que también que es una energía un poco adictiva, que a veces es como que necesita intentar desconectar con este colgado, que necesita pues descanso, con descanso y renovación que tenemos ahí. Entonces es como que, por otro lado, yo veo que esta persona está muy colgada de ti, ¿eh? Es como que no puede a veces dormir pensando en ti, como que le transportas a un estado, a una sensación también como de bienestar, pero a la vez como que le descolocas mucho con las emociones que siente por ti. Em,
bueno, siento que tu energía es adictiva, fíjate, es lo que me está llegando muchísimo. Y no consigue leerte del todo, es decir, no consigue descubrirte del todo porque te ve como misteriosa, misterioso, ¿no? Es lo que te llevo diciendo desde que empecé a hacer la lectura. También siento que le gusta mucho de ti, que eres una mujer o un hombre bastante estable, bastante protector, protectora, que te encanta socializar o que te encanta rodearte de gente. Eres una persona que también se le da muy bien socializar, comunicarse. Bueno, pues le encanta que eres como su sol, que eres como luz en la oscuridad, que siempre estás dispuesto, dispuesta a sacar la mejor versión de ti, que eres alguien muy positivo, que eres alguien em, que también es verdad que esta persona es como que siente a veces mucha curiosidad por descubrirte más, ¿no? Por saber cómo eres, porque a veces es como que no te muestras del todo. Con este sol hay cosas que guardas. Siento que es como que le gustaría descubrirte más, ¿no? Siento que hay una nostalgia contigo, es como una conexión ahí de, bueno, yo siento que este vínculo ya lo teníamos de antes o que hay ahí un vínculo muy estrecho de como de conoceros mutuamente, álmicamente, ¿vale? Con esta estrella. Entonces, siento que es algo que lo que le transmites, por un lado le gusta mucho, pero por otro lado, como te digo, le descoloca. Em, Siento que emocionalmente le desarmas, ¿no? Es como, em, bueno, no sabe por qué siente esto, siente muchas emociones encontradas contigo, siente también como que tu presencia le afecta más de lo que aparenta. Si te coincidís en algún sitio o habla contigo, o ves, yo siento que es como em, que le mueves muchas emociones, físicamente le gustas muchísimo, muchísimo, le gusta tu físico, le atrae tu sonrisa, tu personalidad, tu forma de comportarte con él o con ella también, no para de pensar en ti y siento que también hay una atracción aquí brutal, muy difícil de controlar, ¿vale? Entre tú y esta persona, ¿ves? El diablo. Hay una atracción muy grande, muy grande. A veces entra como en conflicto de por qué siento tanto por ella, por él, por qué, por ti, por qué estoy así, por qué no me puedo ni controlar muchas veces, se me nota, me resisto o intento disimularlo, pero no puedo. Entonces, bueno, yo veo aquí algo increíble, de verdad. Em, Tu manera de ser también le deja pensando, es decir, bueno, es como que quiere más de ti, que a veces es como que ya te digo, no sabe hasta qué punto haces cosas que a lo mejor le descolocan, haces tu forma de pensar es como muy diferente a la de los demás o a lo convencional, ¿no? Eres alguien como muy especial en ese sentido. Y siento también que hay en ti algo que le hipnotiza. Contigo nada superficial. O sea, es algo que a veces incluso se bloquea porque está en conflicto por todo lo que siente. Siento que también muchas veces le haces pensar mucho y sobre todo le haces romper patrones limitantes o le haces romper conductas o le indagas ahí en su forma de ser o le dices cosas que le hacen pensar mucho. Entonces le remueves muchísimo. Tienes una energía que le atrapa, bueno, de una manera increíble, ¿vale? Muchísimo. Y contigo todo es muy intenso. Entonces yo siento que esta persona es como, wow, estoy muy descolocado contigo, pero a la vez eres muy adictiva o adictivo para esta persona. Opción número uno, todo eso le encanta. Le fascina, diría yo. Bruja morada, ¿qué es lo que más le gusta de ti? Bueno, que habláis y fluyen las cosas, es decir, que tenéis una conversación muchas veces muy fluida, os interesan a lo mejor las mismas cosas, las mismas, tenéis los mismos intereses, pues a lo mejor que os gusta la astrología, las cartas,
las cartas me refiero de tarot o la espiritualidad. Siento que también le cuesta ignorarte, ¿vale? Aunque a lo mejor igual no habléis todos los días o no tengáis mucho contacto, hay veces que siente que debe de acercarse a ti porque no puede ignorarte por mucho tiempo. Em, Tu forma de mirar, yo siento que también le impacta mucho. Si os encontráis en algún sitio o si ha podido ver fotos tuyas, pero sobre todo cuando le miras, adáptalo porque igual hay personas que no tenéis contacto físico, ¿no? O a lo mejor estáis lejos y no os veis muy a menudo o nunca os habéis visto para alguno. Adáptalo. Pero si tenéis la oportunidad de veros, siento que esta persona, cuando tú le miras, le impacta muchísimo. Tu saber estar, lo generosa que eres, la tranquilidad con la que a veces te muestras, ¿no? Que te muestras auténtico, auténtica. Tu alegría, eres alguien siempre muy positivo, eres una persona que siempre está feliz, que siempre de todo lo malo saca, bueno, la parte buena, que siempre intenta ver las cosas de una manera, em, bueno, buscar soluciones a lo mejor a tus problemas o a los problemas de los demás, das consejos muy buenos. Todo eso le encanta. Le gusta mucho, bueno, pues cómo eres en ese sentido. Contigo siente algo que no ha sentido con nadie más, te lo digo. Aquí hay algo muy potente. Opción número uno, hoja morada. ¿Qué es lo que más le gusta de ti a esta persona? La forma también en la que te comunicas, la forma en que le tratas. Despiertas emociones muy profundas en esta persona y tu aura le llama muchísimo la atención, es decir, te ve como alguien muy especial, te ve también como alguien, esto le vuelve loco, loca, con una energía muy de ilusión, ¿no? De ilusión, de positividad con este niño, siendo que siempre, a pesar de obstáculos, a pesar de, bueno, conflictos que todos podemos tener en la vida o momentos duros, tú siempre sigues hacia adelante, rompes con los obstáculos, tu fuerza interior también le encanta. eh, y siento que también le gusta mucho que eres una persona muy sincera, que a pesar de las dificultades de la vida, tú intentas seguir adelante, romper con todo lo malo y sobre todo de esas experiencias, quedarte con lo bueno, ¿no? Yo en esta opción estoy viendo mucho el tema de la mirada. Esta persona mira tus fotos. Si no tiene acceso a ti, es decir, si no os veis físicamente, la mirada es que le encanta. Y tu sonrisa es que wow, porque siempre te estás riendo, eres una persona muy risueña, con lo cual, y yo te diría que está enamorado o enamorada de ti, fíjate, me sale aquí el corazón. También el buen corazón que tienes, eres una persona muy noble, eres una persona muy leal, muy fiel, muy noble, te ve muy buena persona, con muy buenos detalles, es decir, eres alguien que se preocupa mucho por los demás. Si a lo mejor en algún momento le escribes o le mandas un mensaje o le llamas, has llegado bien, estás bien, me estás preocupando por esto, por lo otro, todo esto lo valora muchísimo. Es como que yo veo aquí, es que a mí este sol me habla de que eres alguien que le das mucha luz. Entonces, yo siento que todo eso lo valora tremendamente. Vale, vamos a ver más. Vamos a ver qué más le gusta de ti. Vamos a ver más. Vamos a ver qué más le gusta de ti a esta persona. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué más le gusta de ti a esta persona? Fíjate, si tú por lo que sea pasas un poco de lo de ella, va detrás de ti. Es que es como que no puede olvidarse de ti, no puede pasar de ti, aunque a veces igual lo intenta. Bueno, esta persona es como que le gustaría tener un futuro contigo, pero por otro lado no se siente preparado o preparada. Bueno, pues desde el minuto uno ha sido un flechazo físico, pero también de energías, porque yo veo que no consigue soltarte energéticamente y que es como que tu energía se queda grabada en él o en ella. Es una persona también que está hipnotizado por ti. Siente muchísimo tu poder personal, te ve como alguien muy seguro de ti. Eres como una adicción, eres como algo adictivo, fíjate.
Y yo siento que no te puede quitar de la cabeza. Lo que más le gusta de ti es también eso, que estás todo el tiempo en su cabeza y le gusta mucho que eres alguien muy sincero, que no tienes una falta de franqueza, eres alguien muy sincero, muy sincera, muy directo, ¿no? Em, no tienes miedo al compromiso, no tienes miedo a involucrarte en relaciones, ya sea de amistad o de sentimentales, ¿no? Y tú te centras bastante en el presente, eres alguien que el futuro te importa, pero te centras mucho en el presente para construir ese futuro, ¿no? Siento que eres alguien como que para esta persona está obsesionada, obsesionada contigo. Yo creo que no ha vivido nada igual nunca. No eres el único en amarlo, amarla. Es como que también siente celos de que puedas tener a alguien ahí interesado en ti, ¿no? Em, le generas mucha obsesión, incluso celos, ¿sabes? Así que le pareces además atractivo, bueno, a un punto o atractiva increíble. Le llamas muchísimo la atención físicamente, pero tu energía en general, no solamente el físico, es el conjunto de todo. Opción número uno, bruja morada, que es lo que más le gusta de ti. Mira, se me ha caído la carta del apogeo. Esto es algo muy, muy fuerte, es algo muy intenso lo que siente esta persona por ti, lo que más le gusta de ti, le fascina todo en conjunto, como te digo, y le provocas una obsesión que muchas veces yo siento que ni te ha dicho, ¿no? O que lo intenta disimular. La confianza que tiene en ti. Eres alguien de fiar, eres alguien leal, pero a la vez hay aquí una atracción brutal. Yo siento que si tenéis oportunidad de veros, es que es como que separará el mundo cuando os miráis. Tu mirada le vuelve loco, loca. Te lo llevo diciendo toda la lectura, pero es que en tu mirada es en lo que más me insisten. Es como que te mira a los ojos y ya te descubre el alma, ¿vale? De esas miradas que hay que son tan transparentes, tan bonitas. Le gustan mucho tus ojos también, ¿eh? Y tu sonrisa, te lo vuelvo a decir, tu sonrisa muchísimo también. Hay aquí algo muy, muy potente entre vosotros, vosotras, y yo te diría que esta persona está enamorado, enamorada de ti, aunque igual no te lo ha dicho nunca, o aunque igual lo intente disimular o intente camuflarlo, pero es que aquí también yo siento que esta persona está en un duelo entre lo que siente y lo que quiere contigo. Ahora mismo está en espera, pero también te digo que aquí hay algo muy fuerte, muy potente, y es que te desea. Esta persona también te desea. Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti, a ver qué me quieren decir. Por favor, si te ha gustado, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal, me ayuda a seguir adelante. Ese pequeño gesto me apoyas. Comparte el vídeo igual con alguien si crees que le puede gustar. Gracias por estar ahí, por tu apoyo. Vamos con un consejo para ti. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti. Suerte frente a destino. Bueno, te dicen que tu suerte está cambiando, que te guíes por esas puertas que se te van a abrir próximamente, por tu intuición. También siento que eres una persona muy intuitiva. Y fíjate que hay sueños que están ahí creándose, que muy próximamente se van a hacer realidad. Así que te dicen, confía, hay puertas que se te van a abrir. Es el consejo que te dan. Pero fluye. Lo que me están diciendo esta opción básicamente es fluye, confía en ti y en esas puertas que se te van a abrir porque se te van a hacer a cumplir sueños próximamente, en los próximos días, semanas. Opción número uno, bruja morada. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Martes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo o, pues bueno, lo cambio de día, lo que sea, os lo notifico en las publicaciones del canal. Hasta pronto, que vaya genial. Opción número 2, bruja verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo está la energía con esta persona, cómo está la energía entre vosotros, vosotras. Opción número 2, bruja verde. ¿Cuál es la energía entre vosotros, vosotras ahora mismo? Opción número 2, bruja verde. Nuevos comienzos. Bueno, yo siento que hay algo aquí que se está empezando a gestar, que estáis empezando a tener ahí como una relación o un deseo. Puede ser que conozcas a esta persona desde hace poco o que si ya hace tiempo que la conoces,
bueno, pues esto se esté empezando a dar, ¿no? Hay aquí una atracción que esté creciendo. Yo siento en esta opción que es como que se siente muy bien contigo. Mira, el poder de la comunidad, ¿ves? Yo siento que se siente como que tu compañía le hace muchísimo bien y tiene muchas ganas de acercarse a ti. O cuando está cerca de ti se siente muy a gusto, como en casa, muy bien. Se siente en paz cuando está contigo, fíjate, qué bonito, ¿no? Mira, ves, una puerta se cierra. Puede ser que se estén cerrando inseguridades en esta persona o, pues a lo mejor obstáculos también que se estén concluyendo, ¿vale? Es lo que siento. Pero voy a sacar otra carta aquí. Una casa ordenada, claridad y organización. Yo siento que contigo se siente muy bien, se siente muy a gusto, como te digo, tu energía es como que le regula emocionalmente, como que se siente más organizado, más seguro, más estable. Es lo que estoy sintiendo. Así que qué bonito, porque no hay nada mejor que alguien que te da paz, que alguien que te da estabilidad, seguridad, que alguien con quien te sientes a gusto, bien, ¿no? Calmado. Muchas veces tenemos la idea errónea que en las relaciones tiene que haber mucha intensidad de inestabilidad o de las mariposas en el estómago que siempre se habla. Las relaciones sanas y de amor estable, duradero y sólido es calma, es que no quita para que haya pasión o momentos de intensidad, pero es calma. Personas que te transmiten calma, que te transmiten bueno, pues esa sensación de estás para mí siempre y me da seguridad, ¿no? Y eso es algo muy valioso, sinceramente, os lo digo. Vamos a ver, ¿qué es lo que más le gusta de ti a esta persona? Opción número dos, bruja verde, ¿qué es lo que más le gusta de ti? ¿Qué es lo que más le gusta de ti? Opción número dos, bruja verde. Pues fíjate que yo siento que en esta opción a esta persona le encanta cómo le hace sentir, cómo le hace sentir. Eh, Como te estoy diciendo, que te llevo diciendo toda la lectura, es esa tranquilidad, esa paz que le transmites. Tu forma de tratarle le sana. Es como que sacas a relucir sus emociones y es como que se siente también muy escuchado por ti. Le transmites muchísima calma, tu presencia le da una estabilidad increíble y siento que es como que le valoras mucho. Puede ser que haya tenido momentos duros, momentos en los que no se ha sentido valorado, querido, y contigo siente que eso es totalmente diferente, porque yo veo que eres alguien que se preocupa también por él o por ella, ¿no? Siento un descanso emocional contigo, es lo que me llega, esa calma, esa estabilidad, cuando está en conflicto, cuando a lo mejor está en momentos de nerviosismo, es como que tú le centras, intentas que se tranquilice y le aportas tranquilidad mental sobre todo. Tu energía le resulta muy cómoda, siento también, como que se armoniza contigo. Fíjate, y eso es algo muy bonito, ¿no? Porque al final que alguien te dé esa sensación de comodidad, de calma, de que te transporte un poco a ese sentimiento de, bueno, estoy bien, estoy a gusto. Es que esta persona no la ha pasado nada bien, siento. Entonces, el hecho de sentirse así contigo lo valora mogollón, muchísimo. Sentir esa seguridad, y le generas además confianza. Siento que también te ve como alguien que eres una persona que da consejos muy buenos. Físicamente le gustas muchísimo. Físicamente también es como que te ve sonreír y es que se olvida de todos tus problemas, ¿no? Esto es lo que estoy viendo, de el sufrimiento, de momentos a lo mejor en los que ha vivido, pues que no ha estado bien. Te ve sonreír o te ve o habla contigo y se le quita todo, todo, es lo que estoy viendo. Además que le das muy buenos consejos. Le hace sentir como que muy comprendido por tu parte, ¿no? Es como que le entiendes mucho, eres una persona muy empática, eso le encanta, siente mucha suavidad a la hora de cómo le tratas, eres alguien muy tierno, muy tierna, una persona que le tratas muy bien y, y contigo es como que ha encontrado
esa energía de luz, de algo como muy fresco, algo como muy bonito también. Está muy pendiente de ti siempre y contigo siente que no puede bajar la guardia y te explico por qué. Porque por otro lado le remueves también mucho las emociones, le haces sentir mucha emoción, pero a la vez le generas, como te digo, mucha calma. Tu energía es como que le da muchísima paz. Siente también que no os habéis encontrado por casualidad, que el destino os ha juntado. Siente que te conoce desde antes de conocerte, de otras vidas, o que tu alma está conectada con su alma. Todo eso le encanta. Todo esto que te estoy diciendo le encanta. Que eres alguien muy sociable, que eres alguien que te gusta a lo mejor hablar con otras personas, te comunicas muy bien, le proteges mucho, te preocupas por esta persona también, em, y siente eso, como que contigo se siente una energía de hogar, una energía de familiaridad muy grande. Y eres como el lugar, mira, te voy a decir algo que es súper bonito, que creo que es a lo que se puede aspirar en una relación lo más grande, que eres su lugar seguro. El ser el lugar seguro de alguien es wow. Y fíjate, el sol y el cuatro de bastos, es como contigo se siente, eres su lugar seguro, ¿no? El lugar seguro de esta persona, cuando tiene problemas, cuando tiene momentos de nerviosismo, de no estoy bien, no me encuentro bien, acudo a ti, hablo un poco contigo, si tenéis oportunidad de quedar, quedo contigo, nos tomamos algo, se me olvida todo, hacemos ahí una fiesta de pijamas o algo y se nos olvida todo, ¿no? O lo que sea que hagáis, porque yo siento que en esta opción muchas veces quedas con esta persona. Em, y es eso, es como tu lugar, eres para esta persona eres su lugar seguro. Y eso es algo indescriptible con palabras. O sea, fíjate, el mago, el sol, esta persona es como que, ya te digo, contigo, está contigo 2 minutos y se le quitan todos los males, o habla contigo 2 minutos y se olvida de todos sus problemas o de lo que le preocupa, la estrella, el día de copas, es que eres como alguien de su familia, alguien con el que se siente tan bien, la estrella y el mago. Mira, en esta opción me está viniendo mucho que le encanta que haces magia con él, con ella. Es que se siente así. Eres alguien mágico, haces magia. Luego físicamente yo siento que la traes mucho, que le gusta mucho como tu personalidad en conjunto, pero hay rasgos de ti que le encantan. Tu pelo le gusta muchísimo, tu forma de arreglarte, tu forma de andar muchísimo, también de hablar, tu forma de expresarte, cómo te expresas. Em, si tienes algún lunar en la cara, también le gusta mucho. Algún lunar que tengas en la cara, cerca de los ojos a lo mejor, o cerca de la boca, tu sonrisa, tu energía en general. Es que yo te digo que, bueno, le encantas, le encantas. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja verde. ¿Qué es lo que más le gusta de ti? ¿Ves? Es que le sanas. A esta persona le sanas. Y le has ayudado mucho, mucho a seguir adelante. Eres su refugio, su lugar seguro, te lo vuelvo a decir. Es que eres el lugar seguro para esta persona es el lugar seguro. Tu fuerza, tu poder, que eres alguien con un liderazgo increíble, que a veces no te sientes fuerte o piensas que no has superado obstáculos para nada y todo lo contrario, te ve una persona y le encanta que eres muy resiliente, que tienes un poder bestial, brutal. Eres un milagro. Para esta persona eres un milagro de la naturaleza, fíjate lo que te digo. Y eres la manifestación de sus sueños. Es que otra vez la magia me sale aquí. La magia y la magia, el mago. O sea, es que, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Esta persona es que está fascinado contigo. Fascinada. Es que, fíjate, no puedo decirte otra cosa. Sabéis que soy muy sincera y es lo que estoy viendo. Opción número 2, bruja verde, ¿qué es lo que más le gusta de ti a esta persona? Opción número 2, bruja verde, ¿qué es lo que más le gusta de ti a esta persona? Tu sabiduría, cómo te comunicas, cómo te expresas, que eres alguien muy intuitivo también, intuitiva, tu personalidad. Si eres mujer, tu feminidad. Eres una persona como que, fíjate, esta chica, ¿no? Transmite tanto.
que siempre tienes las palabras adecuadas, los consejos adecuados, tú abres puertas. Uy, hay una mosca por ahí purulando que encima se ha metido en la cámara, perdonadme, pero bueno, cosas de... Por supuesto no lo voy a cortar. Querría salir en el vídeo, ¿vale? Pero hay una mosca por aquí. Está haciendo ya muy bueno en donde yo vivo, porque bueno, ya vamos de cara al verano. Bueno, estamos en primavera. Y ha venido bastante mal tiempo, pero ahora está haciendo bastante bueno. Entonces he abierto alguna ventana y pues ha entrado. Así que, mira, ahora se están escuchando los pajaritos de fondo, que igual no los escucháis porque, bueno, pues la ventana la tengo al otro lado de la casa. Entonces, perdóname por lo de la mosca, pero nos reímos un rato. Pero como te digo, vuelvo al interactivo. Es que a mí me pasan unas cosas. Em, es que me está llegando mucho que yo siento que como esa mosca que purula tanto, tú también no paras de purular por su cabeza y por sus sentimientos y por sus emociones, que esta persona te tiene muy presente, tiene una energía contigo además muy bonita de como con este niño de ilusionarse. Eres alguien que abre puertas siempre, que tiene detalles muy buenos con él o con ella, que te comunicas muy bien. Fíjate, el sol y el sol, de nuevo. Volvemos a repetirnos con las cartas, pero es que, bueno, increíble. El sol y el sol. Es que eres luz, luz. Te ve alguien, o sea, le encanta lo luminosa que eres alguien que siempre, siempre, siempre eres luz para los demás y que además tienes una aura que brilla. Es que brillas, por ti mismo brillas. Luego también lo cariñoso, cariñosa que eres, que siempre estás pendiente de esta persona. Los abrazos, si por ejemplo es tu pareja y os dais abrazos o, bueno, pues es alguien que le tienes muchísimo cariño. Yo en esta opción lo que más estoy viendo es alguien interesado, interesada en ti, pero no ha ocurrido nada todavía. ¿Vale? Pero adaptalo, puede ser que en algunos casos sí que ya tengáis algo. O sea, incluso tu pareja. Siento que el contacto físico, cuando se dais un abrazo o cuando pues a lo mejor esta persona te da dos besos porque igual no ha pasado nada, es que eso le encanta. Te ve como alguien muy tierno, muy tierna, una persona que es muy dulce, muy cariñoso, cariñosa, no sé, que tiene muy buenos detalles. Es que me está gustando mucho esta acción, fíjate. Me está gustando mucho esta acción por lo que te digo, por lo de que se siente tan bien contigo, que no hay nada mejor que una persona que te transmite paz, de verdad, ¿eh? Porque al final, bueno, además en este mundo que vivimos, que ahora es como, ahora te hablo, ahora no, ahora estoy muy ocupado, ahora te hago un ghosting, ahora, pues alguien que te transmite seguridad, paz, tranquilidad, es que es tan valioso y es lo que más le gusta de ti a esta persona en general. El concepto es ese. Se me han caído unas cartas, ahora las recojo de otro oráculo. Opción número 2, por si habéis escuchado el ruido. Bruja verde, ¿qué es lo que más le gusta de ti a esta persona? Opción número 2, bruja verde. Aquí hay una posible historia. Si no tenéis nada, esta persona piensa mucho en estar contigo, eh, tener una pareja estable contigo, ¿vale? Esa estabilidad. Pero fíjate que yo con este corazón roto, pues a lo mejor puede ser que esta persona lo haya pasado mal o tú. Ha sido alguien muy influenciable, pero yo siento que lo que comparte contigo le encanta. Yo es que veo aquí como una relación muy de reíros mucho, de mucha atracción física también. Físicamente le gustas muchísimo físicamente, entonces me habla de eso, ¿no? De una atracción física brutal. Piensa lo mismo que tú, es decir, se siente muy conectado contigo, también eso le encanta, que estéis en la misma línea de intereses, de pues que os gusten a lo mejor las mismas cosas, que habláis de muchos temas y que si tú quieres algo con esta persona también lo quiere contigo. Pensáis lo mismo, aunque a veces no te lo dice, ¿no? Que hay una atracción física increíble, física, mental, de almas. Esto desde el primer momento ha sido un flechazo. Esta persona siente que ya te conocía de antes. Así que, ¿qué quieres que te diga? Te quiero con amor. Yo veo aquí que esta persona está enamorado, enamorada de ti ya, ¿eh? Si nunca te lo ha dicho, me refiero si sus amigos, amigas, si no ha pasado nada. Opción número 2, bruja verde. ¿Qué es lo que más le gusta de ti a esta persona? Opción número 2, bruja verde. ¿Qué es lo que más le gusta de ti a esta persona? Bueno, pues siento que está un poco a la espera también de a ver qué pasa contigo, ¿no? Pero es como que le ilusionas mucho, le has ayudado mucho en su pasado, o sea, con su pasado me refiero.
eres alguien muy justo, muy justa, una persona que siempre actúa de una manera muy equilibrada, como te digo, porque le transmites ese equilibrio, esa calma, y a la vez odias las injusticias, ¿vale? Odias a las personas que se aprovechan de los demás por su condición social o que a lo mejor pues se meten con otras personas o que es como que las injusticias te revuelven muchísimo y esto también es algo que le gusta porque siente que eres alguien muy noble en ese sentido, ¿no? Em, y bueno, también le gusta mucho tu intuición. Eres una persona con mucha intuición que nunca se equivoca a la hora de decir, esta persona no me gusta, la otra sí, va a pasar esto. Tienes como premoniciones corazonadas, fíjate con este secreto, ¿no? Es como muchas cosas que pasan, tú a lo mejor se las cuentas, va a pasar esto, zasca, pasa. ¿Ves? La justicia, te lo vuelvo a decir, el tema de la justicia le encanta, que eres alguien muy justo, muy justa contigo y con los demás. Es decir, tú actúas de una manera, pues eso, muy equilibrada, muy justa con todo el mundo, intentas no hacer daño a nadie, pero el hecho de que se lo puedan hacer a otras personas es como que te pone muy mal, ¿vale? En muchos de los casos yo siento que sois amigos, amigas, ¿vale? Y sí que esa amistad es tan bonita. Para algunos sois amigos, amigas y no ha pasado nada, ¿vale? Para otros puede ser que sí que ya haya pasado algo, o sea incluso tu pareja. Pero ante todo, aunque sea tu pareja, también sois amigos. Es decir, bueno, pues esa amistad es como tu mejor amigo, esta persona, ¿no? Aunque sea a lo mejor tu pareja. Yo en muchos de los casos veo que no ha pasado nada. Opción número 2, bruja verde. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal. Me ayuda a seguir adelante. Hipea también el vídeo, que también nos viene bien. Gracias, de verdad, por tu apoyo y por tu cariño. Compártelo también con alguien si crees que le pueda ayudar, porque a mí, personalmente, estos gestos pequeñitos, pues me ayudan a continuar. Opción número 2, voy a sacarte por último un consejo, bruja verde. Opción número 2, un consejo para ti. La vidente de la curación, descanso, soltar, punto de vista. Bueno, te dicen que sueltes todas las expectativas con esta persona porque va todo muy bien, que también sanes tú porque hay cosas ahí que tienes a lo mejor que soltar y que sanar y que sigas mirando hacia adelante con ese punto de vista tan bonito que tienes, porque yo siento que eres una persona con muchos valores y muy noble y eso pues es un punto a tu favor muy grande. Suerte frente a destino. Yo siento que se te van a abrir puertas, que va a cambiar tu suerte, que hay ahí oportunidades que vienen para ti, sobre todo con esta persona. Si es una pareja, esto va a seguir adelante y va a continuar durante bastante tiempo. Y si no, me están diciendo que va a haber un acercamiento bastante importante en las próximas semanas, meses como mucho, ¿vale? Se te van a abrir puertas, no solo con esta persona, sino a nivel general. Opción número 2, Bruja Verde. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Gracias por estar ahí. Te deseo lo mejor como siempre, te mando un abrazo enorme y nos vemos en próximos interactivos. Como siempre os digo, martes y viernes. Es que en el otro canal, en mi otro canal de Tarot Divergente, los pongo los interactivos los lunes y los viernes y a veces me confundo. Martes y viernes a las 9 de la noche hora española, si por lo que sea no puedo subir el interactivo, os lo comunico a través de las publicaciones del canal. Gracias por todo, que vaya genial. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver, antes de nada, las energías con esta persona, cómo están. Voy a sacar un par de cartitas. Opción número 3, Bruja Rosa, ¿cómo están las energías con esta persona ahora mismo? Opción número 3, Bruja Rosa, ¿cómo están las energías con esta persona ahora mismo? Bueno, en esta opción, fíjate que lo que estoy sintiendo, que ya lo estaba sintiendo, no sé, además el color rosa es como que me ha venido ya. Le despiertas muchísimo cariño, es como mucha dulzura, le encanta tu forma de ser, le nace cuidarte, porque eres alguien muy dulce, alguien como que tiene mucha compasión además por los demás. Y fíjate, hogar, corazón. Yo siento que vives en el corazón de esta persona, pero qué bonito. Descanso y renovación, ¿ves? Yo siento que es como que le apetece cuidarte, le apetece que estés bien, que estés, no sé, darte como todo lo mejor, es lo que estoy viendo. Mira, te ve como alguien muy generosa, una persona con una sensibilidad que le toca el corazón. Es lo que estoy sintiendo, como alguien muy sensible, alguien muy honesto, ¿ves? Hogar, corazón. Es que vives en el corazón de esta persona.
También siento que tu energía le parece muy bonita y que le hace sentir muy querida a esta persona, ¿no? Con el heraldo del cambio, es como tus avances, tus gestos, tu forma de ser, le transmite ahí como mucha dulzura. Qué lectura tan bonita. Vamos a ver más. Está gustando mucho esta energía, te digo, ¿eh? ¿Qué es lo que más le gusta de ti? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué es lo que más le gusta de ti a esta persona? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué es lo que más le gusta de ti a esta persona? ¿Ves? Es que sí, siento que eres alguien también que tú intentas proteger a todo el mundo, a todos los que quieres. Tu energía es como muy bonita, como muy... como que le conmueve mucho tu forma de sentir también. Eres una persona muy sensible, pero a la vez protectora. Se siente también incluso como que eres muy vulnerable a veces, ¿no? Como que es que siento que a esta persona le generas un sentimiento de cuidarte, de con esa compasión. Sí, es como, quiero estar contigo, quiero cuidarte. Le conmueve mucho tu forma de sentir, como te digo, siente muchísimo afecto por ti y siento que le enternece tu manera de expresarte o de hablar. Eres como alguien muy dulce. En esta opción me dicen eso, fíjate, la emperatriz, me ha salido también la reina de oros. Eres como una persona muy cariñosa también. Le encanta también tu lado más humano, porque siento que eres alguien como muy dispuesto a ayudar a los demás, tu sensibilidad, es como que siempre está a flor de piel, eres muy intensa en ese sentido, le provocas un cariño muy grande, muy intenso también, y emociones muy suaves a la hora de, pues como que le das también mucha estabilidad, mucha paz, tranquilidad. Es que no quieren, o sea, esta persona no quiere que nadie te haga daño. No, siento que lo has pasado mal en algunos momentos, siento que puede ser que hayas tenido momentos duros por el fallecimiento de alguien o por algún corte con alguna persona, pues en relaciones de amorosas o incluso amigos, amigas, amistades, algún fallecimiento de algún familiar o ser querido y es como que esto te ha provocado mucho dolor y esta persona es como que quiere cuidarte, como que le gustaría que no te pasara nunca nada malo. Le inspiras como mucha ternura. Es que me está llegando todo el tiempo eso, mucha ternura, mucha compasión. Como te digo, vives en el corazón de esta persona y le nace protegerte. Tu energía le resulta súper amorosa y emocionalmente le hace sentir muy especial. Es como que yo siento que le hace sentir muy especial. Siempre has estado apoyándole y él o ella a ti. Fíjate, estos enamorados, aunque haya habido momentos duros, es como que siempre has apoyado en ti este abrazo. Siento que aquí hay un equilibrio en esta relación muy bonito. Es como que siempre ha querido darte lo mejor, siempre se ha sentido muy a gusto contigo y es lo que más le gusta de ti. Le transmites muchísimo amor a esta persona y emocionalmente es como que se derrite contigo porque es como, estoy también con él o con ella, contigo. Siento que también con esta persona, a la hora de relacionarte con ella, o con él, le has hecho que recapacite más sobre sí mismo o sobre sí mismo, ¿vale? Es que veo como que también ha habido momentos en los que le has dicho algo que le has hecho pensar. Tu corazón le parece precioso, le pareces muy buena persona, le tocas una parte como muy sensible, que a lo mejor no había descubierto hasta que no empezó a salir contigo, si estáis juntos como pareja, o hasta que no te tuvo en tu vida, o hasta que no empezó a hablar contigo. Yo muchos de los casos siento que no le conoces de siempre, ¿no? Que le conoces desde hace unos años por aquí o en muchos de los casos veo eso. Entonces es como que ya te digo que le transmites mucho, hay aquí como mucha sensibilidad. Tu forma de querer, tu forma de tratarle, es que yo siento que le afecta muchísimo. Aunque ha habido a lo mejor momentos duros, pero yo siento que es como que siempre has estado ahí para él o para ella, con una palabra de apoyo en momentos malos, en momentos en los que se han sentido mal, vulnerable.
o tú también, y esta persona ha estado ahí para ti, aunque ha habido cargas o malos momentos, siento que es como que siempre ha estado ahí apoyándote, ¿ves? El sol. Sí, es que aquí hay algo muy profundo y esta persona se siente muy bien contigo. Si habéis tenido oportunidad de estar, de salir, de hacer planes, em, siento que sí que le pareces alguien increíble, que se lo pasa muy bien contigo, que disfruta al máximo del tiempo a tu lado. Vamos a ver más. Le impactas bastante, porque le das calma, pero a la vez también le remueves. Vamos a ver. Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué es lo que más le gusta de ti a esta persona? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué es lo que más le gusta de ti? Fíjate, tenía una carta aquí mezclada, que es de la opción número 1 de tarot, de la opción número 1, la bruja morada. Puede ser para algunos que os estén llamando a ir a esa opción también, a la uno, no lo sé, pero la tenía aquí mezclada a la hora de recoger las cartas, se me quedó. Y ahora, pues, que es de la opción número 1, he hecho antes la 2, pero bueno, es el caballero de bastos. El caballero de bastos me habla ahí de que de tu fuerza también le gusta mucho, como que aquí esta persona te admira. Si quieres pasar a ver la opción número 1, la bruja morada, igual también es una señal de que a lo mejor puede haber algo que resuene contigo en esa opción. Que ahora se me ha caído y digo, qué curioso. Vamos, este interactivo está lleno de cosas curiosas. La mosca también que me apareció en la opción 2 también. Así que, opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le gusta de ti? Opción número 3, bruja rosa, ¿qué le gusta de ti? Bueno, pues que se siente muy bien contigo, esa prosperidad, ¿no? Es como salud. Fíjate, aquí me sale una abeja, es como que yo siento que también, mira, es que me está viniendo mucho que le pareces como la miel, alguien muy dulce, alguien, pues eso, como que le atrapas mucho con esa dulzura, ¿no? Le gusta mucho tu conocimiento, tu forma de ser, como te digo, que tú no pretendes ser otra persona, te aceptas tal y como eres y brillas con esa autenticidad. Tu belleza, tanto física como personal. Brillas mucho, ¿eh? Para esta persona eres muy brillante, a la vez que le transmite una sensación de compasión, de hogar, de calma. Habitas en su corazón, como te he dicho antes, y esta belleza me habla de que le gustas mucho, o sea, que le gusta mucho tu belleza, tanto física como mental, ¿no? Como tu forma de ser, cómo te comportas, que aunque has tenido momentos duros, tú te has transmutado como un fénix. Es como que, bueno, yo he salido reforzado al 100% y es que le encanta protegerte, pero a la vez te ve alguien muy poderoso, poderosa, porque es verdad que tienes mucha fuerza, ¿eh? Opción número 3, aunque tú no te lo creas muchas veces, porque te ves a lo mejor muy débil. Sensibilidad no es sinónimo de debilidad. Es decir, aunque tú seas muy sensible, porque lo que estoy viendo en esta opción es que eres una persona con una sensibilidad tremenda, tienes muchísima fortaleza, ¿vale? Has salido de momentos muy duros que a lo mejor otras personas no hubieran ni salido y te están diciendo, esa sensibilidad es un don, no es una maldición, porque a veces tú has dicho, ¿por qué no seré diferente? ¿Por qué no? Y yo estoy conectando mucho contigo ahora con esto, porque ser tan sensible a veces afecta muchísimo. Yo he tenido temporadas y momentos muy duros por esa sensibilidad, pero a la vez te hace único, única, y que esa empatía hoy en día, tener esa empatía, tener esa sensibilidad es un don, no es una maldición, ¿eh? Y no tiene nada que ver ser sensible con no ser fuerte o con ser débil. Eres muy fuerte, tienes una fortaleza increíble y una valentía que muchas de las cosas que haces otras personas no son ni capaces de hacer ni la cuarta parte. O sea que tenlo en cuenta, porque esta persona te ve así, pero es que es así. No es que solo te vea, es que es lo real, la realidad, aunque muchas veces tú no te lo crees. Opción número 3, bruja rosa, ¿qué es lo que más le gusta de ti a esta persona? Siento que eres alguien también muy intuitiva, intuitivo, con una, a ver, tienes mucha sensibilidad y eso hace que estés muy conectada a esa intuición, ¿no?
porque notas cambios en la energía, notas, analizas cosas que a lo mejor otros no se dan ni cuenta. Yo siento que eres alguien como muy conectada también con tus seres de luz, con el universo, puedes sentir a personas fallecidas, puedes tener premoniciones corazonadas y yo siento que sí, que es como que esa sensibilidad te hace única, único. Le gusta mucho cómo brillas, tu forma de brillar. También siento que eres alguien que siempre está en un proceso de aprendizaje, de convertirse en mejor persona. Como te digo, eres alguien muy sensible, muy tierno, tierna. También eres hogar para esta persona, se siente como en casa contigo, le gusta mucho hablar contigo, cómo te comunicas, cómo te expresas, que también siento que eres alguien muy sincera, sincero, que no te gustan las mentiras, los engaños, que a veces cuando estás indeciso o indecisa puede ser que le pidas consejos a esta persona y esta persona también te pide consejo a ti, esto es recíproco. Y eres una persona que siempre suma, eres una persona que siempre transmite mucha sensación de estabilidad, de estoy aquí para ti. Le encanta todo esto. En momentos a lo mejor duros, en momentos de que no has estado bien o por el contrario, él o ella no ha estado bien, entonces es como, has estado ahí para mí siempre y eso lo valoro muchísimo. Además me llega una frase muy bonita, siempre voy a estar para ti, porque te lo mereces, siempre voy a protegerte, siempre voy a cuidarte. ¡Guau! Esta lectura está siendo muy intensa, te digo, esta opción. Así que, bueno, si estás conectando con esta opción 3 te diré que es muy bonita. Estoy notando energías muy intensas, pero a la vez muy tiernas y muy dulces. Opción número 3 bruja rosa. ¿Qué es lo que más le gusta de ti a esta persona? ¿Qué es lo que más le gusta de ti? Se me ha dado la vuelta a una carta, creo. Él o ella piensa en ti siempre. Estás muy presente en su mente siempre y en su corazón. Y esto, como te digo, es mutuo. Opción número 3 bruja rosa. ¿Qué es lo que más le gusta de ti? Siento que a lo mejor cuando consigue algún logro o cuando le pasa algo, siempre quiere contártelo. Va directo, directa a, oye, me ha pasado esto, ¿qué opinas? Oye, sí, 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 es lo que estoy viendo. Para muchos, si me estás preguntando por alguien amoroso, aquí hay una posible historia de amor, igual es tu pareja, si no, pues bueno, pues puede ser que más adelante tengáis algo o hayáis tenido algo, a lo mejor sea una pareja con la que tienes mucho contacto y mucha conexión todavía, ¿no? Te digo, si es tema amoroso, si es alguien de tu familia o un amigo, una amiga que no está interesado, ni tú estás interesado o interesada en ella o en él, bueno, pues me habla de esto, obvialo, ¿vale? Porque la posible historia aquí es solamente si es tema amoroso. Bueno, cuando a veces habéis estado un poco alejados, alejadas, siempre habéis tenido un acercamiento con estas noticias. Le encanta hablar contigo, le fascina acercarse a ti o contarte cosas. A veces has intentado que no sea tan tímido, que sus emociones salgan más a relucir, porque le cuesta mucho expresarse y le cuesta mucho a veces sacar esas emociones a relucir, ¿no? Le cuesta a veces a lo mejor decirte que te quiere o decirte que le importas mucho. Fíjate, huye de mí, yo te perseguiré, ¿no? Es como que a veces tienes que sacarle las palabras un poco ahí con gancho. Le has ayudado a madurar y él o ella también te ha ayudado a ti, a ello. Esta persona se ve contigo en un futuro, o sea, es decir, quiere tenerte siempre en su vida y en el presente pues le sumas muchísimo, eres como una adicción para él o para ella. Y sois almas gemelas. Las almas gemelas no siempre son de amor, ¿vale? Aunque tenemos ese concepto de alma gemela, relación amorosa o solo tema amoroso, de sentimental. No, hay almas gemelas de amigos, hay almas gemelas de familiares, las almas gemelas son personas con las que has vivido otras vidas, has tenido experiencias en otras vidas y puede ser que a lo mejor en una vida pasada fuerais pareja y en esta vida a lo mejor solamente seáis amigos o a lo mejor seáis incluso familiares, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros cuando nos reencarnamos con ese conjunto de almas. Y esta persona es un alma gemela para ti. Me da igual que sea tu padre, tu madre, un amigo, una amiga, alguien sentimental, tu pareja, alguien con el que quieres tener algo,
o con el que estés empezando una historia de amor, adáptalo, pero para esta persona te siente y le gusta sentirse tan conectado, conectada contigo. Yo siento que eres como alguien inesperado que llegó a su vida de una forma a lo mejor para darle mucha luz y siento que se siente invitado por ti a ser una mejor versión de sí mismo, de sí mismo. Porque muchas veces ha tenido falta de confianza en sí mismo. Muchas veces te extraña cuando no está contigo. Siento que es como que tu opinión le influencia mucho lo que tú opines, ¿no? Y aquí hay atracción física. Para muchos hay una atracción física muy real. Si me estás preguntando por alguien tema amoroso, se siente súper atraído por tu forma de ser, pero también por tu físico, por tu figura, por por tu conjunto, ¿no? Si me estás preguntando por alguien que no es tema de amor, ¿vale? Pues alguien de tu familia, un amigo que no te interesa que haya nada amoroso. Hay atracción física a la hora de que le pareces a alguien muy, muy atractivo, muy guapo, muy guapa físicamente, ¿vale? Y si es alguien sentimental, con más motivo. O sea, si es alguien sentimental, le vuelves loco físicamente o loca. Opción número 3, bruja rosa, que es lo que más le gusta de ti a esta persona. Opción número 3, bruja rosa. Bueno, siento que a veces necesita comunicarse contigo con esa espera. Cuando le pasa algo, sobre todo, cuando tiene algún problema, cuando quiere contarte algo que le ha ocurrido, ya sea bueno o malo. Y siento que aquí el karma está muy presente porque no os habéis conocido por casualidad. Tiene mucho miedo de perderte, de que a lo mejor en algún momento pues te pierda por alguna circunstancia, porque quiere tenerte siempre aquí, en su vida. Y yo siento que aquí hay una relación muy bonita, que en momentos de pérdidas o duros es como que siempre has estado con él o con ella, ayudándole a avanzar, a seguir adelante. Le has sorprendido muchas veces con tu comportamiento porque, bueno, pues hay pocas personas como tú. Esta persona te ve como muy especial. La confianza que tiene contigo no la tiene con nadie y es algo que le encanta. Esa confianza, esa lealtad que tú tienes. Eres alguien increíble en ese sentido, ¿no? Para ti esa lealtad es lo primordial y esta persona lo sabe. El destino. Eres como su brújula. Eres como su norte. Siento también que esta persona, si le faltas, es como que se sentiría perdido, perdida. No sabría qué hacer sin ti. Eres un apoyo incondicional y yo siento que, bueno, que es algo que te quiere un montón, ¿eh? Yo siento que te quiere un montón. Vale, opción número 3, bruja rosa. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Voy a sacarte ahora un consejo. Por último, regálame un like, coméntame, hipea el vídeo. No sé si se dice hipear. Bueno, porque me ayuda a seguir adelante, a avanzar, a, bueno, tener más visualizaciones, a llegar a más gente, a motivarme más también, porque a veces esto es complicado. Gracias, gracias a todos por vuestro apoyo y por vuestro cariño. Comparte también el vídeo si crees que le puede gustar a alguien o ayudar. Vamos a sacar un consejo para ti. Opción número 3, bruja rosa, un consejo para ti. La evidente de las historias, ancestros, causa y efecto, patrones. Te dicen que vas por muy buen camino, que hay patrones que a veces te han limitado, que no te centres en eso, que eres alguien, también yo siento que es como que tienes muy presente a tus ancestros. Puede ser que sientas a alguien fallecido, que esté contigo, que te mande señales, que sabes perfectamente que hay una ley de la causa y el efecto y que todas las acciones que haces en esta vida, bueno, pues tienen un eco, ¿no? O tienen una consecuencia y tú actúas de una manera siempre muy noble y te dicen siga así, muchos caminos hacia un futuro brillante. Te espera un futuro brillante. Aunque lo hayas pasado mal o lleves un tiempo en una situación dura, yo es que veo que en algunos de los casos puede ser que te acuerdes mucho de una persona fallecida o que haya fallecido alguien muy importante para ti recientemente, porque yo muchos de los casos te veo en duelo, ¿vale? Con estas cartas que me han salido. Va a salir el arco iris, va a salir el sol, no te preocupes. Hay un futuro brillante que te espera. Así que te están diciendo, ánimo, confía en ti, sigue como hasta ahora, porque lo estás haciendo muy bien. Y,
y siento que tienes mucho apoyo. Tus seres de luz, tus guías, tus ángeles están contigo. Incluso esa persona, si te resuena esto, esta persona fallecida, también está a tu lado y tú le sientes, está contigo. Cuando alguien fallece, la muerte, como siempre os digo, no es una final, es una transición, un cambio y cambia la energía. La energía se transforma porque la muerte normalmente, bueno, la muerte nunca es un final, siempre es una transición y la física pues también. Así que te dicen, ánimo, sigue adelante y confía en ti, eres increíble. Es lo que me están diciendo ahora tus seres de luz, así que, y esta persona está contigo, si te resuena el hecho de alguien fallecido, que haya fallecido recientemente o que te acuerdes de alguien que ha fallecido a lo mejor hace más tiempo, pero que lo tengas muy presente porque era muy importante para ti. Opción número 3, Bruja Rosa, hasta aquí tu lectura. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Martes y viernes a las 9 de la noche hora española, ¿vale? Si por lo que sea no puedo subir el vídeo o lo cambio de día, pues os lo notifico siempre en las publicaciones del canal. Que vaya genial, te deseo lo mejor, un abrazo enorme. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.